Hola, bienvenidos al discipulado Conociendo a Dios. En esta oportunidad vamos a iniciar desde Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Dios se da a conocer a sí mismo. La Biblia fue escrita e inspirada por Dios para mostrar quién es Él. En la Biblia encontramos los pensamientos de Dios. Si queremos saber cómo piensa Dios, solamente debemos ir a la Biblia, porque ahí está la expresión del pensamiento de Dios. Dios se da a conocer. Entonces, a través de la Biblia podemos mirar y entender cómo es Dios, quién es Dios y qué es Dios. Dice el versículo 1 de Génesis 1:1 y vamos a estar haciendo preguntas al texto bíblico. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, Dios comienza su historia a contarnos de Él, a contarnos acerca de cómo inicia Dios todas las cosas. Entonces dice, en el principio creó Dios. Es muy importante entender esto. Cuando la Biblia dice en el principio, quiere decir que antes del principio estaba Dios. El principio, la palabra principio significa origen, significa génesis, inicio. Entonces dice que en el principio creó Dios. Dios le da origen a todas las cosas. Esto nos habla de que antes del principio estaba Dios. Dios es antes de que todas las cosas existieran. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿Dios entonces estaba antes del principio? La respuesta es sí. Dios estaba antes del principio. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un atributo que es eternidad. Entonces Dios no tiene principio, porque si Dios está antes del principio, significa que Dios no tiene principio. Esto nos habla de que Dios es eterno. La Biblia dice en Salmos capítulo 90, en el versículo 1 y versículo 2, dice la Sagrada Escritura. Dice en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces dice la palabra que desde antes que la tierra fuese formada, dice, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo comienza un siglo? Esto habla de algo infinito, desde el siglo y hasta el siglo. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Entonces Dios le da inicio a todas las cosas que nosotros podemos ver hoy, todas las cosas visibles e invisibles. Entonces es interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale la pena hacernos otra pregunta. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo los creó? ¿Qué tiene Dios que puede crear el cielo y la tierra? Nosotros sabemos que el cielo es infinito. Sabemos que el universo es infinito y que
Hay millones de estrellas y hay millones de constelaciones, de galaxias, que es algo que nos muestra cómo de inmenso es el universo. Pero dice que Dios creó esos cielos y creó la tierra. Entonces, ¿qué tiene Dios? Que pudo crear los cielos y la tierra. Esto es extremadamente maravilloso. Entonces, Dios tiene poder. Es el segundo atributo que Dios nos muestra de Él a través de esta palabra, a través de este texto. Primero, que Dios es eterno. Segundo, que Dios es todopoderoso. Es diferente decir que Dios todo lo puede a decir que Dios es todopoderoso. Hay una diferencia. ¿Dios todo lo puede o Dios es todopoderoso? Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia en que Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede? Hay cosas que Dios no puede hacer, como por ejemplo, negarse a sí mismo, a mentir. Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces, la expresión más exacta para referirnos a Dios es todopoderoso. O sea que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo a su perfección, a su voluntad. Dios lo puede hacer porque es todopoderoso. Viene la tercera pregunta a este texto y es, ¿dónde creó Dios los cielos y la tierra? Si no existía nada, si no existía el espacio, no existía el firmamento, el infinito, no existía, ¿dónde crea Dios los cielos y la tierra? Vale la pena preguntarnos y reflexionar un poco sobre esto, porque a veces se tienen conceptos equivocados de Dios. Y a veces vemos a Dios como un ser muy parecido a nosotros, tal vez un señor con el cabello blanco, con la barba blanca, larga, sentado en un trono con un cetro, ¿no? A veces tenemos la imaginación de un Dios de esa manera. Pero cuando miramos, examinamos y profundizamos un poquito en las escrituras y pensamos dónde creó Dios los cielos y la tierra, sino solo estaba Dios, entonces ¿dónde Dios crea los cielos y la tierra? Entonces la respuesta a esta pregunta nos la da la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creados o creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces hay tres cosas que este texto nos está diciendo, que todas las cosas fueron creadas en Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, aunque es una persona, Dios es espíritu. Y dice que solo estaba Dios, no había sido creado nada, ni cielos ni tierra, pero ahora la misma Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿dónde queda el cielo? ¿Dónde está la tierra? En Él. ¿Dónde están las galaxias? En Él. ¿Dónde está todo lo que ha sido creado? En Él. O sea, todo está en Dios. Todo está en Él.
Bien, vamos a el siguiente atributo de Dios que podemos ver a través de Génesis 1:1. Vuelvo a leer el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acabamos de decir que todo fue creado en él. Ahora, viene la pregunta, ¿qué tiene Dios que pudo crear cielos y tierra? ¿De dónde salió ese diseño tan perfecto? Ese diseño tan maravilloso. No pudo haber salido de una explosión, del Big Bang. No pudo salir de algo que explotó. No, todo el universo, la Tierra y todo lo creado tiene un diseño. Entonces la pregunta es, si Dios creó cielos y la tierra, ¿qué tiene Dios que pudo diseñar tan perfectamente el universo y a nosotros mismos? Los mismos científicos dicen que nosotros somos una maravilla de la creación. Entonces, podemos ver sin lugar a dudas que hay un diseño. Entonces, ¿quién diseñó el universo? ¿Quién diseñó la tierra? ¿Quién diseñó al ser humano? Dios. No hay otra respuesta. No hay otra explicación. ¿Qué tiene Dios? Ah, Dios tiene mente. Tiene una mente. ¿De dónde sale el diseño del universo? De la mente de Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios? Hay sabiduría, hay inteligencia, hay exactitud, hay algo hermoso, precioso que lleva a hacer las cosas con perfección. Entonces, Dios tiene mente. Pero viene la segunda pregunta acerca de qué tiene Dios que puede hacer los cielos y la tierra. ¿Quién le dijo a Dios que hiciera los cielos y la tierra? Alguien le dijo a Dios, oye, Dios, ¿por qué no haces unos cielos y una tierra? ¿Alguien le dijo a Dios? Si nadie le dijo algo a Dios, porque no había nada creado, entonces, ¿qué tiene Dios que puede tomar iniciativa para hacer una creación, un universo? Entonces, lo segundo que tiene Dios es voluntad. Voluntad. La iniciativa de hacer un universo sale de Dios porque Él tiene voluntad. Entonces, si Él tiene voluntad, Él decidió por sí mismo hacer un universo. Pero viene la tercera pregunta. ¿Para qué Dios creó cielos y la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que hay en el corazón de Dios para hacer cielos y tierra? Hacer una creación, unos seres humanos, animales, bueno, todo lo que nosotros vemos. Entonces, Dios hizo las cosas para amarlas. Quiere decir que Dios tiene emociones. Dios tiene emociones porque Él hizo las cosas, todas las cosas, para amarlas, ¿verdad? Tal como nosotros podemos amar a alguien. Esas son emociones. Entonces, si Dios tiene mente, voluntad y emociones, Dios es una persona. No quiere decir que Dios tenga un cuerpo físico como nosotros. No. Dios es espíritu, pero lo que lo hace ser persona es que tiene mente, voluntad y emociones.
Un ser no necesariamente necesita tener cuerpo para ser persona, porque los animales tienen cuerpo, pero no son personas, son animales irracionales. Lo que hace que alguien sea persona es que tenga mente, pueda pensar, tenga sabiduría e inteligencia, que tenga voluntad y que tenga emociones. Entonces, Dios es una persona. Ahora, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos personas que tenemos una mente para entender, tenemos una voluntad para decidir y tenemos unas emociones para expresar lo que sentimos. Amor, tristeza, odio, enojo, alegría, esas son las emociones. Entonces, si Dios es una persona y nosotros somos personas, ¿qué puede haber entre dos personas? Una relación personal. Entonces, ahí descubrimos cuál fue el propósito eterno de Dios. El propósito original de Dios es tener una relación personal con el hombre. Dios no se entiende cuando le hablamos. Nosotros entendemos a Dios cuando Él nos habla. Él puede identificarse con nuestro dolor, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, porque Él es una persona. Entonces, lo que puede haber entre Dios y el hombre es una relación personal. Para eso fuimos creados, para tener una relación personal con Dios. Bien, vamos a ver el siguiente atributo de Dios. Vuelvo a leer el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios empieza a mostrarnos lo que Él es, sus atributos, de qué se compone Dios, cómo es Dios. Entonces ya empezamos a conocer cómo es Dios. Viene la siguiente pregunta. ¿De dónde sale el material con que Dios creó los cielos y la tierra si no había nada? Si no existía nada, ¿de dónde sale ese material? Todo esto que vemos, los minerales, las piedras, la tierra, el agua, ¿de dónde sale? ¿De dónde salieron todos esos elementos? Bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia. Vamos a Hebreos en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 3, dice lo siguiente. Mire lo que dice la escritura. Dice, por la fe entendemos. O sea, nosotros tenemos un entendimiento y un conocimiento porque creemos a lo que Dios ha hecho. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ojo a esto. El universo fue hecho visible de lo que no se veía. O sea, hay algo visible, pero ¿de dónde sale? Dice la Biblia que de lo invisible, o sea, de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? Dios. Dios, el Dios invisible, que no se veía, ahora se hace visible a través de una creación. A través de la creación, Dios comienza a hacerse visible. Entonces, ¿de dónde sale el material? Cielos y tierra, de Dios. Sale de Dios.
¿De dónde pudo haber salido? Dice Romanos 11:36, porque de Él, o sea, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Quiere decir que todos estos elementos que componen los cielos y la tierra salieron de Dios. Entonces, todas las cosas vienen de Dios. Esto es interesante, ¿no? Ver cómo es nuestro Dios. Dios supremamente prodigioso, maravilloso, se sale aún de nuestro entendimiento, traspasa los límites de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 1, en el versículo 20, dice lo siguiente, dice, porque las cosas invisibles de Dios o de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a leer el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando habla, dice que las cosas invisibles de Dios, esto me parece extraordinario, espectacular, las cosas invisibles de Dios. Dice, se hacen, dice, su eterno poder y deidad, o sea, su poder, su deidad, que son eternos, que están eternamente, han estado con Dios, o sea, hace parte de lo que es Dios, dice, se hace claramente visible. O sea que el Dios invisible se hizo visible a través de la creación. ¿Quiénes pueden ver la creación? Pues todos los seres humanos. Cuando el ser humano ve la creación, ve las maravillas de la creación, puede contemplar y empezar a ver lo invisible de Dios. ¿Qué puede ver a través de la creación? El poder de Dios, pero también su deidad, su divinidad, lo que lo hace a Él ser Dios. Entonces, ¿quién va a tener excusa? ¿Quién va a decir, yo no pude conocer a Dios? No, nadie podrá tener excusa porque ha sido palpable lo que él puede ver, es visible. Entonces, Dios se manifiesta a los seres humanos y se da a conocer a través de la creación del mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender a Dios? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, podemos entender y conocer a Dios a través de la creación. Una flor, el agua, las estrellas, el sol, y poder estudiar y profundizar en esto, en esas maravillas, es poder ver el poder y la majestad de Dios. Dios no se ha quedado sin testimonio. Dios ha hablado y Dios se da a conocer, porque como Él es invisible, no lo podemos ver. Entonces Dios dice, me voy a hacer visible a través de la creación. Entonces, la Biblia da por sentado, da por hecho, de que Dios se da a conocer a través de las cosas creadas, porque todo lo creado salió de Él. La pregunta que habíamos hecho era, ¿de dónde salió el material de los cielos y la tierra? Entonces, concluimos de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, que sale de Dios. Muy importante esto. Entonces ya hemos visto unos atributos de Dios, el cual podemos conocerle y podemos entender y conocer a Dios. Vamos a pasar
a el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces empieza Dios a contarnos cómo hizo la creación. Él hace cielos y tierra, pero luego hay un proceso de ordenación. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, pero estaba como vacía. La pregunta que nos hacemos, ¿puede haber algo desordenado si está vacío? Si usted entra a un cuarto y está totalmente vacío, no hay ni una puntilla en la pared, usted puede decir, este cuarto está desordenado, ¿verdad que no? Entonces, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no habla de un desorden, de que las cosas no están en su lugar. No habla de ese tipo de desorden, porque algunos creen equivocadamente que Satanás vino y desordenó el mundo y que Dios tuvo que volverlo a organizar. No, en realidad no es así, porque dice que estaba desordenada y vacía. Entonces la palabra desorden significa sin orden. ¿Qué quiere decir esto? Sin orden, o sea, le faltaba la orden. ¿La orden de quién? La orden de Dios para ser llenada, para que la tierra fuese llenada. Entonces faltaba la orden de Dios. Eso significa esta palabra desordenada, o sea, sin el orden de Dios para llenar la tierra. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, Dios ya había creado cielo, tierra, tinieblas, ¿sí? Y abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya hay varias cosas que nos muestra que habían sido creadas, que estaban ahí. Y dice que el Espíritu de Dios se movía. Importante esto, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un abismo, hay un abismo. Pero ese abismo, ¿qué había en ese abismo? Dice tinieblas. Hay algo importante en Dios y es que Dios crea los espacios, pero también los llena. Dice que el abismo estaba cubierto de tinieblas. O sea, Dios no deja vacíos, como también dice que los cielos fueron creados y el ejército de ellos. Dice que fueron creados. O sea, Dios crea los espacios, pero también los llena. Dios creó la tierra, pero ahora la va a llenar. La Biblia dice que la tierra fue creada con un propósito. Y el propósito por el cual fue creada la tierra fue para ser llenada. Así dice en el libro del profeta Isaías. Entonces, es importante que entendamos esto. Dios crea los espacios, pero los llena. Dios nos ha creado a nosotros, pero ¿quién puede llenar esa vida, ese corazón? Solo Dios. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha estado en movimiento. Dice, se movía. Hay algo interesante ahí. Y es que Dios está continuamente en movimiento. Entonces, si el cielo, las galaxias giran, el sistema solar y todo está en movimiento y todo gira, la pregunta es, ¿por qué todo
está en movimiento. ¿Quién le da fuerza al universo para tener movimiento? Tiene que haber una fuerza que le dé movimiento al universo. Y esa fuerza es Dios. No quiere decir que Dios sea una fuerza, pero es Dios quien da fuerza al universo para tener movimiento. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, damos por terminada nuestra primera lección del discipulado Conociendo a Dios. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y para que nos siga en nuestras redes sociales. Un abrazo.